Y te voy a hacer la misma pregunta que le hacía a él, por supuesto que respecto de lo sanitario, para tener tu visión política y sociológica, que es, ¿coincidís en que este es el momento desde la cuarentena que parece ser de mayor confusión, de mayor incertidumbre a partir de mostranza de contradicciones, de que ayer no hubo conferencia de prensa conjunta y parece que se tensa la relación gobierno nacional, gobierno ciudad, esta cosa de que se producen aperturas cuando hay piso de contagios, o un piso que está llegando al techo, quiero decir? ¿Coincidís con eso? ¿O pensás que es casi esencialmente, como hipótesis B o A, el trabajo de zapa de los medios o de algunos medios? No, yo creo que estamos en un momento difícil, que hay confusión, y los mensajes se han cruzado no de la mejor manera. Es un momento que queda claro que los niveles de contagio, lejos de achatarse, han aumentado. Por lo tanto, una parte importante de la sociedad está muy segura de cómo sigue la cosa y siente que se ha flexibilizado prácticamente todo. Sí, queda claro que al no haber escuelas, al tener transporte público exclusivamente para tareas esenciales y no haber un trabajo fuerte en el ámbito burocrático, administrativo, de atención al público y demás, eso lleva a que las ciudades, sobre todo, no tengan la carga de personas dando vueltas como normalmente sucede. Pero creo que hay una sensación de estar por un lugar donde las reglas se han mezclado mucho. Cualquiera que camine por la ciudad de Buenos Aires siente eso. Los horarios no se cumplen, obviamente, hay cantidad de gente reunidas en los parques. Yo a veces tengo la sensación que la gente está saliendo mucho más a los parques de los que iba a los parques antes. Entonces, vos te preguntás qué está pasando acá. Yo tengo una sensación que no supimos mostrar la crudeza del impacto de la pandemia sobre los cuerpos y la vida. Me parece que faltó crudeza, no hemos visto sufrimiento, y lamentablemente cuando no hay imágenes es como aquello de ojos que no ven, corazón que no siente. Sí. Gran parte de la sociedad atravesó la pandemia como si la pandemia no hubiera estando ahí golpeando la puerta de cada uno, poniendo en peligro la vida de los próximos. Casi ni nos enteramos incluso de lo que le sucedía al personal de salud, ni hablar de los muertos, ni de sus familiares, ni de sus entornos. Eso yo creo que... Ahora, Ricardo, en algún momento, yo creo que Mario Weinfeld escribió también sobre eso. En algún momento lo que se dijo era, bueno, no mostremos los muertos, no mostremos el sufrimiento, no mostremos la crudeza, como vos acabas de definir, porque sería estimular morbo y espectacularizar la muerte. Yo a veces lo pienso así también, y creo que todos los que estamos atentos al papel de los medios de comunicación, justamente una de las prohibiciones y de las críticas centrales tiene que ver con el morbo, la espectacularización y demás. Pero hay ciertas circunstancias donde si vos le estás pidiendo a la sociedad un gran sacrificio, como es el aislamiento obligatorio, encerrarse en sus casas, paralizar sus actividades económicas, su trabajo, y esta sociedad no ve nada absolutamente, estamos en un problema, porque ¿cómo transmitís la crudeza, el impacto, el peligro, la seriedad de todo esto? Y es un relato donde el relato no tiene a su vez esta confrontación con lo que hoy es tan fuerte en la sociedad contemporánea, como es la imagen. Creo que es Pérez Reverté, el escritor, que escribió un artículo que a mí me impactó, porque dijo: yo fui 20 años corresponsal de guerra, y los corresponsales sabíamos que si no había imágenes no había guerra. Queríamos generar impacto en la opinión pública, teníamos que trabajar con imágenes. Al no haber imágenes, la opinión pública es fría, distante, es como si no sucediera nada. Algo de eso pasó, te acordarás, con la guerra de Malvinas.
inexistencia de imágenes de la crudeza de lo que implicaba aquella guerra, sobre todo para los conscriptos, los soldados que sufrían triplemente la guerra, hizo que una parte de la sociedad la viese como se ve por televisión, una película sin ningún tipo, incluso de crudeza, porque la guerra es lo más censurado de todo acontecimiento. Pasó también con la invasión a Kuwait y la entrada en Irak. No había imágenes. Era un videogame, exactamente. Entonces, a ver, para mí es contradictorio lo que estoy diciendo, porque lo que vos planteás es así. Gran parte del dispositivo mediático trabaja con estas zonas casi del orden de lo pulsional, donde las imágenes, el impacto, el golpe bajo, el amarillismo, la espectacularización están a la orden del día. Entonces, si uno es crítico de eso, plantear necesitábamos quizás más crudeza, resulta un poco contradictorio, pero la verdad es que frente a una situación tan insólita y nunca atravesada como la de una pandemia, cuando vos estás requiriendo que la sociedad tome una decisión sobre sí misma, que es muy difícil, tenés que ser crudo también con la sociedad. Se lo ha sido con palabras. Alberto ha tenido intervenciones muy claras y muy categóricas en los momentos en que iba hablándole a la sociedad, pero hay momentos en que las palabras ya no alcanzan, ese es el punto. Pero bueno, hoy ya estamos en esta situación y hoy hay que lidiar con conductas muchísimas responsables, muchísimas. Pero no se estaría a tiempo de mostrar la crudeza, si a la par de que están subiendo los contagios y los muertos. No sé si hay disponibilidad a hacerlo, ¿no? Porque no sé si, porque también, digamos, hoy tenés que lidiar con un aparato comunicacional que ha jugado un rol bastante siniestro, que lejos de acompañar la decisión de la cuarentena, prácticamente inició el bombardeo ya a partir de las primeras semanas y fue creciendo. Eso hace que una parte de la sociedad sienta que es virtuoso oponerse a cualquier decisión del gobierno, oponerse a la cuarentena, que se siente como individuo virtuoso defendiendo su libertad frente a la amenaza del autoritarismo populista, corrupto, etcétera, etcétera, fogoneado sistemáticamente desde los grupos más concentrados de la comunicación en la Argentina, que dominan el amplísimo espectro de la circulación de las imágenes y de las palabras en nuestro país. Pero no es sencillo frente a eso. El gobierno creo que tuvo una gran capacidad de llegada, sobre todo en los primeros meses donde la cuarentena se cumplió extraordinariamente bien, y me parece que en los últimos tiempos, producto también obvio del cansancio, de las contradicciones de los distintos discursos, de esa función de horadación de los medios y también de la necesidad de una parte de la sociedad, al no ver y no sentir que lo crudo está tan cerca de uno, quería y exigía poder desarrollar parte de sus actividades como si no hubiera pandemia. Bueno, por eso también estamos pagando las consecuencias de esta situación, más las movilizaciones. Hoy estamos exactamente en el periodo de los contagios, de las movilizaciones que hubo en distintas partes del país el 17 de agosto. Pero bueno, es con lo que tenemos que lidiar en este contexto, en el que al mismo tiempo se están tomando decisiones político-económicas muy importantes, ¿no? Las decisiones político-económicas muy importantes las podés escindir de este marco pandémico. Mira, la verdad que es difícil. Yo recuerdo que en otros momentos de la pandemia, Alberto lo que hacía era sacar un poco el pie del acelerador de las acciones que se iban a tomar, justamente para que la pandemia no se devorase decisiones muy importantes y acciones muy importantes. Pero después de una pandemia que ya lleva más de 5 meses, hay decisiones y hay acciones gubernamentales que no se pueden seguir deteniendo, porque eso también erosiona públicamente la figura presidencial, el sentido de un gobierno que gobierna, pero muchos creen que no está desarrollando todo lo que tiene que desarrollar, y la verdad que eso es absolutamente falso si uno contempla lo
que se hizo a lo largo de estos 5 meses. Pero es cierto que hace unas semanas ha habido un cambio incluso en el discurso presidencial, ha sido más enfático, ha sido crítico de la gestión de Macri, cosa que antes trataba en general de no citar. El Alberto Fernández los primeros meses hacía poca referencia al pasado inmediato y mucho más al presente y al futuro, pero Alberto Fernández de hoy dice: la pandemia económica fue una gravedad terrible, dejó al país exhausto, bueno, todo lo que hemos escuchado, poniéndole énfasis a una crítica de un gobierno que fue perverso para los intereses del conjunto o de la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas. Y al mismo tiempo que dice eso, se van tomando decisiones que son muy importantes, que la mayoría de nosotros celebramos, como el DNU para regular a las telcos y congelar los aumentos hasta diciembre, el camino que llevó al acuerdo de la deuda, el hecho de que ya va a avanzar de verdad el tratamiento parlamentario del gravamen a las grandes riquezas, el tener en el horizonte cercano una reforma impositiva progresiva, el que se haya aprobado en el Senado el proyecto de ley de reforma de la justicia federal, la continuidad del Estado como centro de la reactivación económica y también de todos los cuidados que hay que tener durante la pandemia. Ya, según Mercedes Marcó del Pont, ya pasamos los 5 puntos del PBI en todo lo que tiene que ver el volcar recursos del Estado a las múltiples demandas y necesidades que la pandemia generó. Todo eso muestra un gobierno decidido, que quiere marcar una línea hacia un horizonte que sea precisamente de refundación y de reconstrucción del país, en medio de una pandemia, en medio también de hostilidades muy fuertes. Cualquiera que estos días, desde hace ya meses, lea los diarios o vea a los principales comunicadores de la oposición, sobre todo mediática, sabe que hay una guerra que confronta dos posiciones diferentes, donde en el centro está la disputa por el rol del Estado. Está clarísimo que es la disputa por el rol del Estado. El gobierno ha dado señales muy fuertes de una heterodoxia que no era propia de la tradición de la que venía Alberto particularmente, y que el propio Alberto fue apropiándose y descubriendo a partir de la travesía durísima por la pandemia, viendo en el Estado un instrumento decisivo no solo para mejorar la capacidad del sistema de salud, etcétera, etcétera, sino como un actor clave en la vida económica, en la reactivación y en todo lo que implique generar una transformación de una situación muy muy grave como fue y como es efectivamente la económico-social. Entonces creo que ahí hay una disputa. Ellos quieren un Estado al servicio exclusivamente de los grandes jugadores económicos. Entonces ahí está la disputa. Abrazo, Ricardo. Abrazo a vos. Ricardo Forster pasó por Marca de Radio, son las 11:18, dale.